Bienvenidos a nuestro podcast. Qué bueno tenerte de nuevo. Hoy hablamos de un tema que todos conocen y que sale mucho en el día a día. Hola también de mi parte. Nos alegra que nos escuches. Se trata del fin de semana. Más exactamente, de cómo hablar en español sobre el fin de semana. Quizás conoces esta situación. Es lunes por la mañana. Estás en el trabajo, en el colegio o en tu curso de idiomas. Todos vuelven poco a poco a la rutina. Se dice buenos días. Te sirves un café y luego oyes muy a menudo una pregunta. La pregunta es, ¿cómo fue tu fin de semana? O también, ¿qué hiciste el fin de semana? Escuchas esta pregunta en todas partes, en el trabajo, en la oficina, en el curso de español o incluso con los vecinos. Y aún así, muchos estudiantes de español se sienten inseguros con esta pregunta. Piensas algo así. Ay, no, ahora debo usar el pasado. No sé hacerlo. Sí, lo entiendo muy bien. A otros también les faltan palabras. Antes me pasaba igual. Muchas veces no tenía el vocabulario y por eso me sentía insegura al hablar. Por eso hacemos este podcast. Aquí te mostramos paso a paso cómo dominar estas situaciones cotidianas con seguridad. En este podcast aprenderás todas las frases importantes que realmente necesitas. Nada de ejemplos complicados, sino frases que puedes usar de inmediato. Trabajamos con palabras simples y estructuras claras. Así puedes entender las frases fácilmente y recordarlas bien. Aquí no aprendes solo palabras sueltas, también aprendes expresiones y preguntas y cómo usarlas en la vida real. Quédate hasta el final. Allí te daremos consejos para una rutina sencilla sobre el fin de semana. Antes de hablar de nuestros fines de semana, aclaremos brevemente qué es el fin de semana. Sí, buena idea. El fin de semana son los días al final de la semana. Para la mayoría de las personas, el fin de semana empieza el sábado, Y termina el domingo. así que sábado y domingo forman parte del fin de semana. Los otros días, de lunes a viernes, son para muchos días de trabajo o de colegio. El fin de semana mucha gente tiene libre, es decir, no tiene que trabajar ni ir al colegio. Libre significa que tienes tiempo para ti. Tiempo para descansar, para amigos o para la familia. Algunas personas trabajan aún así el fin de semana. Para ellas, sábado y domingo son días laborales normales. Luego suelen tener libre en otros días de la semana. Sí, por ejemplo, la gente del hospital, del restaurante o del supermercado. Allí muchos trabajan también el fin de semana, porque esos lugares siempre hacen falta. En el hospital hay que cuidar y atender a las personas, también sábado y domingo. Las enfermedades y las urgencias no descansan. En los restaurantes muchos trabajan el fin de semana, entonces mucha gente tiene tiempo para salir a comer. Para estas personas, el día de trabajo empieza justo cuando otros están de ocio. En el supermercado pasa lo mismo. Mucha gente compra el fin de semana. Por eso las tiendas deben estar abiertas. Para estas personas, el fin de semana se ve diferente. Trabajan cuando otros descansan y se relajan en otros días. Aún así, ellos también hablan del fin de semana, porque no se trata solo de tener libre, sino de los días sábado y domingo,
y por eso cualquiera puede hablar de su fin de semana. Da igual si se trabajó o no. Por ejemplo, se puede decir, el fin de semana trabajé. O, tuve turno en el hospital. O trabajé en el restaurante y por la noche estaba cansada. También son frases normales sobre el fin de semana. Sí, me lo imagino. Cuando lo escuchas así, notas la gran diferencia con la semana. Entre semana, nuestra rutina es muy distinta. Sí, entre semana trabajamos mucho juntos. Planeamos clases, preparamos episodios y hablamos con estudiantes. Como profesores pensamos con antelación. Nos preguntamos, ¿qué necesitan los estudiantes y qué les ayuda de verdad? Y como anfitriones del podcast, planeamos temas, escribimos guiones y grabamos episodios. Es divertido, pero también es trabajo. Entre semana tenemos a menudo horas fijas, reuniones, grabaciones, preparación. Sinceramente, me alegra no trabajar el fin de semana. Después de una semana larga, da gusto tener tiempo libre de verdad. Sí, me pasa lo mismo. Libre para mí es no poner despertador y no tener plan fijo. No poner despertador significa que puedes dormir hasta tarde. Te levantas más tarde y empiezas el día con calma. Exacto, y el fin de semana se siente diferente a la semana. Tienes más tiempo para ti mismo. Para mí eso significa que puedo ir más despacio. No tengo que funcionar como entre semana. Ahora sí quiero saber tu fin de semana, Pablo. ¿Qué hiciste el sábado y el domingo? Mi fin de semana fue muy tranquilo. El sábado estuve casi todo el día en casa. Leí y ordené un poco. Fue agradable no sentir presión de tiempo. Eso suena a un inicio relajado del fin de semana. A veces viene bien quedarse en casa y no tener que planear nada. El domingo salí a pasear por la mañana porque hacía buen tiempo. Después cociné y pasé la tarde con calma. El mío fue muy diferente. El sábado salí de fiesta y quedé con amigos. Estuvimos fuera hasta tarde y nos divertimos mucho. Eso suena a un fin de semana activo. Después de una noche así, a menudo estás cansado al día siguiente. Así fue. El domingo dormí hasta tarde, desayuné despacio y empecé el día con calma. Necesitaba un poco de tiempo para recuperar energía. Aquí se ve bien lo diferente que puede ser un fin de semana. El mío fue tranquilo y el tuyo más animado. Exacto. Muchas veces el fin de semana es tan importante porque la semana está muy llena. Muchas personas trabajan o estudian de lunes a viernes y tienen poco tiempo para sí mismas. Sí. Entre semana la rutina suele ser estresante. Te levantas temprano, vas al trabajo o al colegio y tienes muchas citas. Las citas son horas fijas, por ejemplo, para trabajo, reuniones o cursos. No se pueden cambiar fácilmente. Exacto. Por eso muchas personas esperan el fin de semana. Entonces se tiene más tiempo libre. Libre significa que puedes decidir tú mismo qué hacer. No tienes que funcionar al instante. El fin de semana me alegra sobre todo poder ir más despacio. Puedo dormir más y empezar el día con calma. Para mí es parecido, pero también espero ver a mis amigos. Entre semana casi no quedamos, porque todos están cansados. Estar cansado significa tener poca energía. Lo sientes después de días largos de trabajo.
El fin de semana entonces hay tiempo para hacer cosas que no caben en la semana. Por ejemplo, cocinar, pasear o simplemente no hacer nada. No hacer nada también es importante. Significa tener pausa y ningún plan. Justo eso ayuda a ganar nueva energía para la próxima semana. Por eso, tanta gente pregunta el lunes por el fin de semana. Es algo personal, pero también algo común. Ya que hablamos del fin de semana, también me parece interesante cómo era antes. Pablo, ¿cómo eran tus fines de semana entonces? Antes mis fines de semana eran muy diferentes a los de hoy. Salía de fiesta a menudo y casi cada fin de semana estaba fuera. En casa estaba solo para dormir. Eso suena a mucha energía. Salir de fiesta era entonces una parte importante del fin de semana para ti. Sí, mucho. Para mí, salir de fiesta significaba ver a amigos, escuchar música y quedarme despierto hasta tarde. Muchas veces salíamos por la noche y volvíamos muy tarde a casa. Salir significa dejar la casa y quedar fuera, por ejemplo, en un bar o en un club. Exacto. En aquel tiempo eso era importante para mí. Quería vivir muchas cosas y conocer gente nueva. ¿Y cómo era el domingo después? La mayoría de las veces estaba muy cansado. Dormía hasta tarde y comenzaba el día despacio. A veces decía, hoy no hago nada. Muchas personas conocen eso tras una noche larga. El domingo es entonces más tranquilo. Sí, el domingo era para descansar. Descansar significa recuperar energía. Hoy tu fin de semana es muy diferente al de antes. Eso es realmente interesante. Todavía recuerdo mi juventud. Hoy tu fin de semana es muy distinto al de antes. Eso es muy interesante. El mío también era distinto, pero de otra forma. Cuéntame, ¿cómo era tu fin de semana entonces? Antes hacía casi cada fin de semana algo con mi familia. Entre semana teníamos poco tiempo juntos, por eso el fin de semana era especial. Lo entiendo muy bien. Durante la semana hay mucho que hacer y no nos vemos tanto. Exacto. El fin de semana comíamos juntos o salíamos. A veces hacíamos excursiones. Las excursiones son viajes cortos, por ejemplo, a un parque, a la naturaleza o a otra ciudad. Sí, no eran viajes largos, pero era tiempo juntos. Por eso el fin de semana era muy importante para mí. Importante significa que ocupaba un lugar grande en la vida. Entre semana todo era escuela y trabajo. El fin de semana era familia y tranquilidad. Eso muestra bien por qué mucha gente espera el fin de semana. Sí, porque entonces hay tiempo para cosas que faltan en la semana. Antes para ti eran la familia y el tiempo juntos. Exacto. Y también hoy el fin de semana es algo especial para muchas personas. Sea con familia, amigos o a solas. Lo importante es poder desconectar y salir un momento de la rutina. Desconectar significa no pensar en trabajo ni en citas. Y eso hace que el fin de semana sea tan valioso para muchos. Ahora tenemos una pequeña pregunta para vosotros, solo por curiosidad. Y porque es perfecta para practicar español. Contadnos qué hacéis el fin de semana. Así usáis justo las palabras de las que acabamos de hablar.
Es un muy buen ejercicio. Pensáis un momento, formáis una frase y usáis español en vuestra vida diaria. No tenéis que explicar nada ni escribir perfecto. Una frase sencilla ya basta. Por ejemplo, el fin de semana estoy en casa. O, el sábado quedo con amigos o con mi familia. Si queréis, escribid vuestra frase en los comentarios. Así practicáis escribir, pero también pensar en español. Y veréis que no es nada difícil. Justo estos pequeños ejercicios ayudan a ganar seguridad. Si quieres hablar sobre el fin de semana, ayuda a empezar muy pequeño. No necesitas una historia larga, solo una idea clara. Una frase sencilla suele ser perfecta. Sí, muchos creen que deben contar todo en detalle, pero no es verdad. Al principio basta decir si el fin de semana fue tranquilo o activo. Un buen truco es recordar solo 3 cosas: sábado, domingo y un sentimiento. A menudo no hace falta más. Por ejemplo, el sábado estuve en casa, el domingo quedé con amigos. Mi fin de semana fue bonito. También ayuda a empezar siempre con la palabra de tiempo. El fin de semana, el sábado o el domingo dan orientación al instante. Así la otra persona sabe enseguida cuándo pasó algo y ya tenéis la primera parte de la frase. Otro consejo es la repetición. El fin de semana vuelve cada semana. Y las preguntas también. Exacto, es una gran oportunidad. Podéis usar cada semana las mismas frases y cambiar solo una palabra. Por ejemplo, este fin de semana estuve en casa. El fin de semana pasado estuve fuera. Oh, el sábado trabajé, el sábado descansé. La estructura sigue igual. También ayuda mucho escribir el fin de semana en breve. No mucho, solo 1 o 2 frases. Puede ser el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Así os preparáis con calma para las conversaciones. También podéis hablar en voz alta cuando estéis solos. Eso ayuda a ganar seguridad. Sí, decid las frases en voz alta. Por ejemplo, mientras cocináis o al pasear. Otro truco es ser honestos. No tenéis que hacer que parezca mejor de lo que fue. Si no hicisteis nada, decidlo. También es una frase totalmente normal. Por ejemplo, estuve en casa y no hice nada especial. O descansé. Mucha gente lo dice. También es importante no compararse. Cada uno tiene un fin de semana diferente. Algunos salen de fiesta, otros se quedan en casa. Las dos cosas están bien y se pueden decir. Escuchad también cómo hablan otros de su fin de semana. Así aprendéis palabras nuevas sin daros cuenta. Por ejemplo, en el trabajo o en el curso de idiomas. A menudo, la gente usa frases parecidas. Y justamente esas frases podéis recordarlas y usarlas después. Otro consejo: no tengáis miedo a los errores. Al hablar del fin de semana se trata de conversar, no de hacer exámenes. Si alguien os entiende, eso es lo más importante. Y con cada fin de semana será más fácil. Porque la práctica llega sola. Por eso puede ayudar a hacer una lista propia de palabras. Son palabras que se necesitan una y otra vez al hablar del fin de semana. Esta lista no tiene que ser larga. A menudo bastan 10 o 15 palabras que encajen bien con tu vida.
Muchas personas hacen cosas parecidas el fin de semana. Están en casa, quedan con amigos, trabajan un poco o descansan. Si conoces estas palabras, no tienes que pensar cada vez. Las palabras ya están en la cabeza. También se pueden aprender de memoria. Aprender de memoria significa repetirlas hasta que salgan solas. No es un método viejo, sino muy práctico. Aprendes justo las palabras que de verdad usas. Por ejemplo, palabras como en casa, fuera, trabajar, salir de fiesta o relajarse. O quedar con amigos, visitar a la familia, dormir hasta tarde, pasear. Si conoces estas palabras, puedes hablar de ti mismo muy fácilmente. Y eso es lo importante. El español no se aprende solo en los libros, sino hablando de la propia vida. Porque hablar de uno mismo es algo que se necesita cada día. Al principio son frases cortas, pero con el tiempo se hacen más largas. Y notas. Cuento una y otra vez cosas parecidas. Por eso vale la pena esta lista de palabras. Crece poco a poco contigo. Una conversación sobre el fin de semana no es solo dar respuestas. También es importante hacer preguntas. Sí, cuando preguntas, cuentas menos y aún así muestras interés. La pregunta más fácil es, ¿cómo fue tu fin de semana? Se oye esta pregunta muchas veces el lunes. Es amable y encaja en muchas situaciones. También puedes preguntar un poco más concreto. Por ejemplo, ¿qué hiciste el fin de semana? O, ¿qué hiciste el sábado? Eso ya es más personal. Estas preguntas son cortas y claras. No necesitas palabras complicadas. Es importante hablar despacio y dar tiempo a la otra persona. Si la respuesta es corta, puedes preguntar más. Por ejemplo, ¿estuviste en casa o fuera? O, ¿fue tu fin de semana más tranquilo o más activo? Estas preguntas ayudan a seguir la conversación. No hay que ser perfecto. También valen preguntas simples. A menudo la gente se alegra cuando alguien muestra interés. Y mientras la otra persona habla, oyes palabras nuevas. Así aprendes sin darte cuenta. Si estás inseguro, puedes usar siempre las mismas preguntas. Cuando preguntas por el fin de semana, suele empezar una charla real. Una pregunta pequeña puede abrir mucho. Sí. De pronto, ya no hablas solo del fin de semana, sino de la vida. Por ejemplo, preguntas, ¿cómo fue tu fin de semana? Y la otra persona dice, fue tranquilo. Entonces puedes repreguntar. Por ejemplo, ¿estuviste en casa o fuera? Y ya estás en medio de la conversación. La otra persona cuenta más y se siente escuchada. Eso es lo importante. Una conversación real nace cuando ambos muestran interés. Recuerdo una charla en el trabajo. Pregunté a una compañera por su fin de semana. ¿Y qué pasó después? Contó que había visitado a su familia. Luego hablamos sobre la familia y sobre nuestra infancia. Eso pasa a menudo. Empiezas con el fin de semana y terminas en recuerdos. Lo bonito es que el idioma sigue sencillo. Los temas se vuelven más personales, pero las frases quedan cortas. Yo también lo viví muchas veces. Pregunto a alguien por el fin de semana y, de pronto, hablamos de aficiones. Por ejemplo, de deporte, música o cocina. Así nace una conversación por sí sola.
Con esto llegamos poco a poco al final de este episodio. Gracias por tomaros hoy el tiempo y estar aquí. Sí, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hoy hayáis aprendido algo y os sintáis más seguros cuando habléis sobre el fin de semana. Recordad, las frases no tienen que ser perfectas. Lo importante es que habléis y os atreváis. Exacto, se aprende español en la vida diaria, con pequeñas charlas y con temas que de verdad os tocan. Si os ha gustado este episodio, escuchad también nuestras otras entregas. Y ahora tenemos curiosidad. ¿Qué tema queréis escuchar después? Escribidnos sobre qué queréis hablar más en el día a día. ¿Trabajo, familia, vacaciones, sentimientos o algo totalmente distinto? Nos alegran vuestras ideas. Y por supuesto, nos alegraremos si la próxima vez estáis de nuevo con nosotros. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Cuidaos. Adiós.